¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a La Especialista Responde. Estamos haciendo este programa en conjunto con ustedes. Estamos en Canal 24 Horas, también en nuestro Facebook Live. Y pueden ir mandándonos preguntas o comentarios con el hashtag El Especialista Responde. Vamos a llevar esas preguntas a la pantalla y vamos a interactuar con los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a hablar de algo que yo podría definir como uno de los males de este tiempo, tal vez. Uno conoce a mucha gente que sufre del síndrome de intestino irritable, más conocido como el colon irritable, que es un trastorno que afecta principalmente a las mujeres entre los 30 y los 40 años de edad. Los primeros signos, cuáles son los síntomas de esta enfermedad, ya lo vamos a estar hablando para saber cómo detectarlo, también saber cómo tratarlo. Nos acompaña para eso el doctor Felipe Donoso, él es gastroenterólogo de la Clínica Indisa, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Doctor, hola, bienvenido. Muchas gracias. No sé si estuve bien en decir que es como el mal o uno de los males de esta era, pero yo cada día conozco más gente que tiene el famoso colon irritable. ¿Usted lo ha constatado? Es muy frecuente, es una patología muy frecuente. Probablemente la consulta gastroenterológica alcanza el 50-60% de nuestra consulta y probablemente en atención primaria lo logra mucho más alto. Ya, ¿y qué es? ¿Cuál es el órgano que se afecta cuando estamos hablando de colon irritable, que así lo conocemos popularmente? La verdad que el término colon irritable no es el mejor nombre. Hoy en día se llama síndrome de intestino irritable porque también está comprometido el intestino delgado y no solo el colon en el fondo. Y nosotros usamos como diagnóstico en general los criterios de Roma 4, que lo que hablan es de dolor, malestar abdominal, asociado a cambio en la consistencia de las deposiciones, la frecuencia de las deposiciones, o que ese mismo dolor cambia cuando el paciente va a defecar, o que le aumenta o que le cambia, y que durante los últimos 3 meses cumple con esos criterios. Ya, a lo mejor usted se ha sentido mal, tiene una especie de pesadez, de pronto pueden ser síntomas bien como difíciles de describir. Quiero que vayamos adentrándonos en qué es lo que la gente siente para sospechar de este trastorno del intestino irritable. Aquí está. Dolor abdominal. ¿Qué tipo de dolor abdominal? Porque nos puede doler la guata en el fondo por distintas razones, ¿no? Sí, mira, la verdad que es bastante variable, pero lo más frecuente es lo que nosotros llamamos el dolor tipo cólico, es decir, un dolor que viene y que se va en intensidad y que pueden venir en crisis, es decir, que viene el dolor, desaparece y al día siguiente vuelve y desaparece. ¿Cambios de hábitos intestinales, nuestra digestión va a cambiar necesariamente cuando hay este trastorno? Va a cambiar. En general hay gente que aumenta su tránsito intestinal y va más frecuentemente al baño, y hay otros que hacen todo lo contrario. Claro, esto se expresa o en el estreñimiento o en la diarrea, finalmente. Exacto. Pero puede ser intercalado, puede ser que en cada manifestación sea distinto. Existen en la misma persona. Exactamente. Hay gente que tiene diarrea, posteriormente constipación y finalmente nuevamente diarrea. ¿Siempre va acompañado de gases o flatulencia? ¿O eso también va a depender de cada individuo? No siempre, pero es muy frecuente. Muy frecuente que el paciente tenga distensión abdominal y que eso se vea por no solamente expulsión de gases, pero principalmente por aumento de la circunferencia. ¿Y esto es porque hay como, no sé, una especie de acumulación de aire efectivamente? Se podría decir de esa forma, más que acumulación es un aumento de la producción de aire dentro del intestino. Y eso te lleva a la hinchazón y la distensión. Ya, y esa hinchazón, me imagino, hace que uno tenga sensación de estar como saciado, de como si uno hubiese comido mucho, con la guata pesada, para decirlo súper coloquialmente. Exactamente. Yo creo que ese es como lo que tú dices, como el nombre más fácil de la gente popular lo dice, que el tema de estar justamente saciado. Ya, parte de lo mismo la distensión abdominal. Exactamente. Oiga, doctor, ¿pero qué es lo que duele? Porque cuesta como definirlo. ¿Es una especie de pesadez? Hay gente que le duele hasta la espalda. Es bien como odioso la sintomatología o el dolor del colon irritable. Es que como tú mostrabas en tu gráfica anterior, si tú ves en el fondo todo el intestino delgado y todo el intestino grueso, es bastante variable el área donde puede comprometer. De hecho, hay mucha gente que tiene dolor en esta zona del abdomen, piensa que el estómago es el que le está doliendo, pero si vemos pasa el colon transverso. ¿Ya? O puede doler el colon descendente y sigmoide, o el colon ascendente, o también a nivel del intestino delgado. Y eso entonces, si yo me toco, me puede doler como en el sector de la boca del estómago, pero también me puede doler más abajo.
lo más frecuente es que sea más abajo, pero hay mucha gente que como le duele la boca de los estómagos, como dices tú, que nosotros llamamos epigastrio, tiende a pensar que es el estómago y la verdad que lo que está doliendo es el colon transverso. Yo no sé si me pasa solo a mí o a la gente que nos ve que sufre esto, que es bien odioso, que se proyecta ese dolor como incluso hacia la espalda. Sí, es cierto, puede proyectarse hacia la espalda y es bien habitual que ocurra en el fondo. Ya, vamos a ver qué causa esto. ¿Es normal, doctor, común, ya va a aparecer la gráfica, que haya como crisis y luego remita? ¿Que no sea como permanente en el tiempo? Eso es una característica del síndrome de intestino irritable. Viene por crisis, vienen crisis de dolor y luego periodos que son de normalidad. Ya, hablemos de las causas. ¿Están determinadas las causas? ¿Es como a ciencia cierta un diagnóstico de colon? No, no existe una ciencia cierta, pero hay dos causas que están probadas hoy en día. ¿Cuáles? La primera es que el paciente tenga, en el fondo en el origen estamos hablando, la primera es que el paciente tenga un estrés importante en su vida, que haya muerto un familiar o que haya tenido una situación estresante, pero no como el estrés que nosotros habituamos del día a día, sino un estresor de mucho más importancia. Y la otra causa que está probada es el tema de tener una infección gastrointestinal importante. De hecho, cuando hay epidemias de gastroenteritis aguda, en general ya hay un inicio mayor de cantidad de prevalencia de síndrome intestinal irritable. Aquí en la gráfica estamos viendo como distintas razones de algo que podría estar generando el dolor. Pero antes me imagino yo que de tener contracciones musculares, que nuestro sistema nervioso se vea afectado, que hay una inflamación intestinal, que hay una infección grave o alteraciones en las bacterias del intestino, o sea, que cambia la microflora, debe haber un detonante. Ese detonante es necesariamente el estrés. Usted me ha hablado de una situación límite, pero también yo veo a diario gente que dice que estoy súper sobrepasado con la rutina diaria, con los niños, con la casa, qué sé yo. Y eso se manifiesta. Muchos sostienen que esto es como psicosomático. Lo que pasa es que, vuelvo a insistirte, una cosa es el inicio de la enfermedad. Una vez que la enfermedad parte, no tenemos forma de revertirlo. Y otro es el detonante de las crisis, que eso es distinto. Dentro del detonante de las crisis existen varias causas. Por eso que a veces los pacientes no saben determinar muy bien qué es lo que tienen que evitar para que no le vengan las crisis. Y ahí sí, dentro del detonante está el estrés habitual del día a día y también tiene que ver mucho el tema de la alimentación, que lo van a ver después con la nutrición. Sí, vamos a estar con una nutricionista hablando de eso. ¿Es algo crónico necesariamente? ¿Puedo pasar la crisis de colon irritable, pero después otra vez manifestarlo porque lo gatillé de alguna forma? Es una enfermedad crónica. De hecho, inicialmente se pensaba que era una enfermedad solamente psicosomática en el fondo, pero después ya está absolutamente comprobado que existe una inflamación a nivel del intestino y por lo tanto no es psicosomático. Existe una alteración a nivel de las células que producen que esto ya perpetúe. Claro, hay un cambio físico en el fondo. Antes de ir a la pregunta del público, ¿por qué tenemos más colon irritable o trastorno del intestino irritable en las mujeres que los hombres? Bueno, tiene que ver con varias cosas. Probablemente tiene que ver, por un lado, por el tema del estrés. Probablemente las mujeres son más sensibles. No neura, pero son más sensibles a los estímulos. Y lo segundo, por el tema alimentario, que lo va a ver después, pero en general las mujeres son las que están más propensas por las distintas dieta a comer alimentos que son más fermentables. Ya, las mujeres hacemos más cosas también, así que por eso también somos más sensibles al estrés. Eso es verdad. Doctor, vamos a ver lo que nos está preguntando ya la gente. Recuerden que estamos con el hashtag El Especialista Responde. Rodrigo Repol Figueroa dice, tengo un dolor debajo de la costilla derecha. ¿Será por el colon? Es una opción. Siempre hay que pensar que en el fondo, en el gráfica que tú mostraste que se veía el colon, el ángulo hepático está justo debajo de la costilla, o sea, es una de las opciones posibles. Exacto, si nosotros lo vemos, estaría en esta área y sí, perfectamente podría ser síndrome de intestino irritable, pero también tenemos en esta área la vesícula. Ojo con eso, que en Chile también es otra patología que es muy frecuente, que es tener cálculo en la vesícula. ¿Y el dolor de un cálculo en la vesícula y de intestino irritable pueden ser similares? En general son similares, lo que sí, el del dolor del cálculo de la vesícula no produce estos cambios en la defecación. Ah, ya, o sea, sumémosle no solo el dolor, sino que todos estos otros síntomas para Rodrigo, que nos mandaba esa pregunta. En el fondo, no solo el dolor, sino que tiene estas otras características. Perfecto, doctor, queremos saber un poquitito más de esta enfermedad, queremos saber a quiénes afectan, tiene un montón de datos interesantes. Nuestra compañera Daniela Toro, con quien vamos a tomar contacto, está a través de Facebook Live a esta hora. A ver, Dani, cuéntanos, ¿qué más podemos saber de este trastorno del intestino irritable?
Hola Carla, hola doctor. Sí, les quería mostrar porque nosotros en nuestra sección de investigación de 24 Data ya tenés disponible esto, por ejemplo, para que ustedes vayan viendo, mujeres son las más afectadas, lo que conversaban ustedes, Carla, tú hacías la pregunta, y un 8% incluso de la población de mujeres sufre con mayor medida este síndrome del colon irritable. Obviamente acá va a encontrar harta información valiosa respecto a eso y acá me quería detener también en el tema de los países. Por ejemplo, en países occidentales, doctor, tenemos acá nuestra investigación, es del 10 al 18% la prevalencia y en cambio en Asia, por ejemplo, es entre el 1 y el 9. Eso quiere decir tal vez que estamos más estresados. También le dejamos planteada la pregunta ahí al doctor y nosotros vamos a seguir monitoreando acá las redes sociales, obviamente con más preguntas. Ya, Dani, ya volvemos contigo. Interesante esta mirada o esta dimensión. Sí. Una hipótesis podría ser que nosotros estamos más estresados o que los asiáticos sobrellevan mejor el estrés, que puede ser por razones culturales, pero también puede ser la alimentación. Yo creo que probablemente tiene mucho más que ver con la alimentación. O sea, yo creo que las condiciones laborales en algunos países de Asia son muchísimo peores que las nuestras. Yo creo que están mucho más estresados desde ese punto de vista. Pero sí la nutrición es totalmente distinta. Ellos tienen una base mucho más de pescado, de arroz, y nosotros volvemos a lo mismo por el tema de las dietas, sobre todo para bajar de peso. Estamos muy expuestos al tema de la fibra y de los productos fermentados. Bien, vamos a otra pregunta. Ya vamos a estar con el tema de los alimentos, les contábamos, pero Alejandra, me imagino Isla, dice: hola, para un dolor de colon, ¿solo me ayuda Viadil? Si amamanto, ¿pongo en riesgo a mi bebé? ¿El Viadil sirve? Porque yo el Viadil lo tengo como conceptualizado para los cólicos intestinales o para el dolor de estómago, no sé si para el colon. El Viadil sirve porque es un antiespasmódico, o sea, cualquier antiespasmódico te va a ayudar. Pero el tema del Viadil es que es de muy corta acción, por lo tanto en general te quita rápido el dolor, pero el dolor vuelve muy rápido, por lo tanto no es lo que nosotros en general usamos. Usamos antiespasmódicos de más larga duración como el trimebutino o la mebeverina. Ahora, ¿eso debe ser recetado de cualquier manera por un especialista? Inicialmente sí, pero a largo plazo no necesita receta médica. ¿Y qué pasa cuando alguien está amamantando? Porque ahí uno no puede tomar cualquier tipo de medicamento. Es interesante la pregunta. La mayoría de los medicamentos antiespasmódicos se pueden usar en lactancia, no así en embarazo. Los pacientes que están embarazados, sobre todo los de primer trimestre, ahí uno está bastante limitado en el arsenal terapéutico y ahí uno usa solamente el Viadil. Siempre consultar al médico de todas maneras. Doctor, ¿cómo diagnostican este trastorno del intestino irritable? ¿Ustedes miran una imagen y van a ver un intestino distinto? ¿Ustedes van a hacer una prueba, una colonoscopía y va a salir que uno tiene colon irritable o no hay nada así como certero? Mira, hoy en día no existe nada certero, por eso que en el fondo uno tiene que buscar los distintos criterios para el diagnóstico, que son los que yo te decía. Es por descarte más bien. No por descarte principalmente, uno usa los criterios Roma 4 y te dan el diagnóstico. Pero en ciertas poblaciones uno tiene que ir a pedir algunos otros exámenes. Por ejemplo, los pacientes sobre 50 años que parten con estos síntomas, tú debes pedirle una colonoscopía para prevención de cáncer de colon. O en pacientes que tienen diarrea, tú siempre tienes que pedirle, por ejemplo, la enfermedad celíaca, no debe ser que tenga una enfermedad celíaca asociada. Y siempre hay que acordarse del tema de la intolerancia alimentaria, que es la incapacidad en el tiempo de absorber ciertos alimentos. Sí, pues. Dentro de eso, el más famoso son los lácteos, pero que en el fondo, al consumirlos, como uno no puede absorberlos, quedan en contacto con bacterias y generan gas. Ya, o sea, hay que distinguir si es intolerancia a la lactosa o si es colon irritable. Claro, o si es enfermedad celíaca o tiene alguna otra. Tenemos otra pregunta a esta hora, la vamos a llevar nuevamente a la pantalla, doctor, de Franci Muñoz. Mi mamá sufre de este tipo de malestar y consume Alflorex. ¿Es una buena opción? Es una buena opción, pero no... La verdad que el Alflorex son probióticos, es decir, son bacterias. ¿Es algo natural? No natural, son dos tipos de bacterias que se llaman Bifidobacterium y Lactobacillus. Hay varias marcas, Alflorex es una de las marcas, y que han demostrado una cierta mejoría en cierto tipo de pacientes. Pero no es que solo el probiótico, ya sea el Alflorex, vaya a mejorar todos los síntomas. Pero en algunos pacientes disminuye la sintomatología. En este mismo sentido, y para ir despidiendo esta primera parte del especialista responde, doctor, ¿qué podríamos hacer para tratar de bajar la vulnerabilidad frente al colon o reducir los episodios críticos? Ahí estábamos hablando de los probióticos. Tomarme estos que son probióticos supuestamente en los yogurt, ¿me sirve de algo, algún tipo de medicamento permanente? Ya vamos a hablar de la dieta para no entrar en ese punto, que también es de tremendo cuidado. Pero tú lo dices como prevención de la aparición. O para poder disminuir la frecuencia con la que me vienen las crisis o la sintomatología. Los probióticos como la Alflorex o la Multiflora u otras marcas pueden ayudar a que disminuyan la frecuencia de las crisis y la intensidad de las crisis.
pero pareciera que una de las cosas más importantes aparte de esto es el tema alimentario, Ya. que es lo que vamos a hablar después. Lo vamos a dejar entonces ahí esbozado. Es súper importante lo que uno come y lo que uno deja de comer, que ahí está la clave, porque hay algunos alimentos que están prohibidos o al menos con restricción. Lo vamos a abordar con una nutricionista que nos va a acompañar, pero ustedes a lo mejor tienen más preguntas y el doctor amablemente nos va a acompañar en nuestro Facebook Live luego del especialista responde para seguir en contacto con ustedes y para que puedan poner ahí todas las dudas que sigan teniendo y él las pueda responder. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Que le vaya muy bien y lo invitamos a Facebook Muchas Live. gracias a ti. Nos vemos. Vamos a una pausa cortita, estamos de vuelta de inmediato. Hablamos de qué comer y qué no comer cuando tenemos colon irritable. Bien, ya estamos de vuelta en El Especialista Responde. Recuerden, estamos en nuestro Facebook Live en Canal 24 Horas y recibiendo todas sus preguntas con el hashtag El Especialista Responde. La idea es que hagamos este programa entre todos. Y ya conocimos lo que es el colon irritable, como le llamamos coloquialmente. Hablamos un poco de los síntomas, de cómo se diagnostica y ahora queremos saber cuánto incide la alimentación y qué es lo que sí hay que comer y lo que no hay que comer para poder disminuir toda esta sintomatología. Estamos con Bernardita Viñola, ella es nutricionista de la Clínica Santa María. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. A ver, ¿cuánto incide, qué tan vital es que nos alimentemos como corresponde para no tener este trastorno de intestino irritable? O sea, lo ideal es alimentarse de la forma más saludable posible, teniendo las comidas ordenadas, con un buen consumo de frutas, verduras, fibras, etcétera, y aportando también un poco de actividad física, que la actividad física también nos ayuda a gastar energía y combatir un poco el estrés, que finalmente es el estrés el gatillante de la sintomatología. Claro, también en paralelo tener una vida mentalmente sana. Vamos a revisar una gráfica que hemos preparado para ustedes con lo que no hay que comer. Vamos a partir por las malas noticias. ¿Por qué estos alimentos son los que debiesen estar fuera de la dieta? Tú me hablabas antes de entrar aquí de los alimentos fermentables. Exactamente. Que parecieran ser los grandes enemigos del colon. La dieta para el intestino irritable se eliminan los FODMAPs, que se llaman, que son hidratos de carbono que fermentan y en el caso de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable son más sensibles. Ya. Entonces, al llegar al colon, como no se digieren y no se absorben bien, llegan al colon, fermentan y finalmente producen toda la sintomatología. Ya, leche nunca de ningún tipo, No. ni descremada, ni sin lactosa, o si es sin lactosa, por ejemplo, es más amigable. En el caso de la leche, el problema es la lactosa. La lactosa es un disacárido que contiene glucosa y galactosa y este llega al intestino en forma un poco más completa, por lo tanto fermenta y produce la sintomatología. O sea, con leche sin lactosa no debiese tener No problema. debiese haber ningún problema. Ah, buena noticia, Sí. hay una alternativa por lo Entonces menos. hay alternativa. ¿Qué pasa con los alimentos ricos en fructosa, que son básicamente las frutas? Básicamente las frutas y muchos productos light, por ejemplo las mermeladas sin azúcar, cereales para el desayuno, barritas de cereal, dulces, chicles, etcétera, contienen fructosa que también producen esta fermentación y hay que Chicle. tratar de eliminarlo. O sea, uno no pensaría que hay que dejar de comer chicle en una crisis. Y ojo, que no es solo la fructosa, tenemos otro tipo de alimentos que contienen, por ejemplo, el sorbitol y el maltitol, que se usa en reemplazo de la fructosa para endulzar productos procesados, como los chicles y los dulces sin azúcar. Y, por ejemplo, también tenemos alimentos ricos en oligosacáridos. Las legumbres, el repollo, la coliflor, Eso es como la que alcachofa, hinchan. que son los alimentos que son típicos que hinchan, la cebolla, el ajo. Entonces esos alimentos también hay que tratar de evitarlos. Y otro alimento muy importante destacar que también es rico en oligosacáridos es el trigo. Nada con trigo. Nada con trigo, pero consumido en exceso. Entonces todo esto tenemos que ir conversándolo con el paciente para ir viendo cuán grave está su sintomatología y poder hacer este tipo de alimentación. El problema de esta dieta es que como hay que eliminar tantos alimentos, se puede hacer por un periodo corto. Claro. Y de a poco empezar a incorporar los alimentos para ver si hay... reacciono y a cuál no. Porque si no porque si lo Ya seguimos... te voy a preguntar qué sí podemos comer, Sí. porque con esta gráfica que estamos Claro. mostrando ahí, ¿ninguna fruta? ¿O hay No, frutas no, que no, tienen hay frutas que no fructosa? tienen fructosa y hay frutas que no tienen sorbitol, que también y que sí se pueden Me consumir. lo vas a decir cuando hablemos de lo que sí se puede comer, Por pero supuesto. tenemos una pregunta de ustedes que están Vamos a con ver. nosotros a través del hashtag El Especialista Responde. Vamos a ver. Verónica Mesa Jara, ¿sirve el yogur de kéfir? Sí, absolutamente. El yogur de kéfir es el yogur de pajaritos. Sí, clásico.
Y además que nos sirve también como probiótico. Porque este es un yogur súper natural. Súper natural. Los pajaritos del yogur son los que se comen la lactosa. Entonces ese yogur no tiene lactosa. Oye, decíamos tampoco bebidas como gaseosas, hace pésimo para el colon y la cafeína. Eso habría que dejarlo fuera. Hay que dejarlo fuera, pero en el caso de las bebidas carbonatadas y la cafeína es por un tema de, como el síndrome de intestino irritable. Tenemos el intestino es por la irritación. Me imagino que pasa lo mismo con el ají. Claro, pero por ejemplo en el caso de estos jugos néctar o estos jugos embotellados donde tenemos una concentración de fructosa, pasan al grupo de alimentos altos en fructosa, por lo tanto es peor tomar esos jugos a que tomar una bebida, por ejemplo. Nardita, danos algo de esperanza y dinos que sí podemos comer, porque uno ve esto y dice no vais a poder comer absolutamente nada. Claro. Vamos con nuestra gráfica de alimentos que están permitidos y que hacen bien para bajar la sintomatología del colon irritable. Frutas, viste que no son todas. No son todas. Sí podemos? Las que sí se pueden consumir son la naranja, el plátano, las uvas, la frutilla, las moras, las frambuesas, los kiwi. Eso. Ya. Todos esos no. Todo eso podemos consumirlo. Todas estas semillas como chía, linaza, ¿hay algo más? Todo lo que sea fibra, me imagino. Todo lo que sea fibra, porque una de las sintomatologías de este síndrome es el estreñimiento. Por lo tanto, la fibra me va a ayudar también a mejorar la digestión. Dice Claudia Andrea, todo me hace mal. Los lácteos, las masas, la lechuga, el brócoli. Al final no sé qué debo comer. Comí manzana esta mañana y me hinché terrible. La manzana tiene fructosa. La manzana tiene fructosa, tiene sorbitol. Comer, Claudia, por ejemplo? Lo que pasa es que esta dieta tiene que ser seguida por una nutricionista. O sea, se tiene que indicar, porque primero necesitamos saber los requerimientos de calorías de que necesita esa paciente y según esos requerimientos poder entregarle este tipo de dieta. Y finalmente, como te decía, tenemos que eliminar los alimentos por un tiempo para no producir deficiencias nutricionales y después empezar a incorporarlos de a poco para ver tolerancia. Tú ahí pusiste betarraga y apio, por ejemplo. ¿Qué características tienen estas verduras que sí están permitidas? No tienen FODMAPs, no tienen estos hidratos de carbono que son fermentables. No, puede ser también la lechuga, pero también depende del tipo de lechuga. Generalmente las caloras se quitan este tipo de dieta, más que tenga FODMAP, sino que como que tiende a hinchar más porque es una verdura un poco más dura. Ya, oye, Bernardita, pero yo con esto me muero de hambre. No. ¿Puedo comer carne? Sí, ¿puedo comer carne, pescados? pollo, cualquier tipo de proteína, se puede comer arroz, papa, o sea, perfectamente uno puede hacer un guiso tipo charquicán o una carbonada, sacándole las arvejas, pero uno perfectamente se las puede ingeniar con comidas caseras, normales, y todo va a ir dependiendo finalmente de la tolerancia, y todo va a ir dependiendo del volumen. Si yo me como, por ejemplo, una manzana, quizás no me va a caer mal, pero si me como 2 o 3 manzanas más los otros alimentos en conjunto, obviamente eso puede llegar a empeorar la sintomatología. Ya, vamos a volver con Daniela Toro, que está súper atenta a lo que estamos conversando, que nos tiene más datos. Dani, estamos contigo, parece que hay más preguntas, ¿no? Así es, harto interés, Carla, ha generado el tema, porque hay mucha gente que sufre de colon irritable según lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, para la doctora seleccioné 2 preguntas para ser súper justo con la gente que está acá conectada. Franci Muñoz dice, ¿cómo puedo diferenciar una gastritis crónica de un síndrome de colon irritable? Y aprovecho de pasar también esta pregunta de Sánchez Daniel, que dice, ¿por qué después de tomar algún líquido helado sufro también de estos dolores, incluso de indigestión? Mira tú, eso no lo había escuchado. Gracias, Dani, vas a quedarte con nosotros, está esperándonos también en Facebook Live y va a estar ahí con el doctor y con los especialistas de hoy conversando junto a ustedes. Vamos con esas 2 preguntas, ¿cómo distinguir? Y yo no había escuchado lo de los líquidos muy helados. Yo tampoco. Ya, puede Así ser que una persona sí, y un caso particular. sí, puede ser una persona y un caso particular, y el tema de la diferencia de la gastritis con el síndrome de intestino irritable yo creo que también tendrían que verlo con el médico. Oye, se me queda afuera, por ejemplo, el tema de los quesos. ¿Los consideramos lácteos y por lo tanto prohibidos? No son prohibidos porque los quesos, y en el caso sobre todo el quesillo, por su proceso de formación no tiene lactosa. Ya, quesillo está permitido. Sí, permitido sin ningún problema. El tema de los quesos, y podemos entrar en como alimentación saludable, entonces evitarlos, pero el queso sí se podría consumir, pero también en cantidades moderadas. Alcohol, para terminar. Es irritante, entonces yo no lo aconsejaría. Ya. Pero todo esto es en periodo de sintomatología, de crisis. Si yo no estoy en crisis, yo puedo consumir cualquier tipo de alimento. Respecto de los irritantes, algún doctor alguna vez me dijo, no coma nada, que si usted lo pusiera en sus ojos, lo hiciera llorar. Esos son los irritantes. Ají, pimienta, cebolla, sí. Lo que usted no se pondría en los ojos, no lo coma. Sí. Ya, Bernardita, muchísimas gracias por De nada, habernos Carla. ayudado a entender un poquitito más y orientarnos sobre qué comer. A veces es difícil. La gracia es hacer la dieta, ir incorporando y hacerse... Pero siempre con la ayuda de un resistente. profesional. Siempre con la ayuda de un profesional. Absolutamente. Bueno, ayuda de profesionales como tú y como el doctor
doctor, que estuvo Exactamente. anteriormente con nosotros, que nos han ayudado a entender más sobre este síndrome del intestino irritable. Que te vaya muy bien. Igual, gracias. A ustedes también muchísimas gracias. Tuvimos un montón de preguntas, no alcanzamos a llevarlas todas a pantalla, así que los invitamos ahora, conéctese ya o siga conectado a Facebook Live porque van a estar los especialistas también respondiendo sus consultas. Que tengan una buena jornada y muchas gracias por acompañarnos hoy en El Especialista Responde.